Seymour. Thank you for joining us on our Facebook page. This page. Es un placer para mí nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. En estos tiempos difíciles en que se aproxima ya la segunda venida y Dios va a tener un pueblo enteramente preparado. Y los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y versículo 27, que dice lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Desde antaño, Dios ha tenido un pueblo, ha preparado sus sacerdotes, sus mensajeros, para evangelizar a un mundo en rebeldía. Sin embargo, dice que esta iglesia, que está conformada por las personas, dice que tiene que ser una cosa santa, sin mancha. También en 1 Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 15, dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que este pueblo que tiene que hacer la obra de Dios, que ha sido llamado por el Señor, tiene que ser santo, tiene que ser sin mancha, pero además tiene que estar en la verdad. Y hoy vemos tristemente como tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas líneas de creencia que se dan en el mundo, muchas personas se llegan a confundir y se llegan a extraviar pensando y amando más a una corporación o a una institución más que al Dios que le da fuerza, le da valor a cualquier organización religiosa. Tenemos que ver bien, discernir bien el tiempo que estamos viviendo y si acaso estamos realmente o formamos parte de este pueblo que no tiene mancha ni arruga y que es columna y baluarte de la verdad. Algunos asocian al lugar de reunión, el templo, la silla, eso lo asocian a la iglesia, pero la iglesia verdadera es la comunión de los hermanos, el conjunto de creyentes que alaba, que busca, que adora a Dios en su vida y en todas las cosas. Como dice acá que podía estar esta iglesia de Dios en la casa. Hace cerca de 2000 años atrás, el apóstol le dice en Colosenses 4:15 lo siguiente a los hermanos, diciendo así: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Observe, por favor, considere este texto. Dice que la iglesia puede estar en la casa. En otras partes dice que puede estar debajo de un árbol, o en el desierto, o en un lugar humilde, donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está, si está el Señor, entonces esa es la iglesia verdadera. Hay tanta confusión en estos momentos, aplicándole la iglesia a una u otra denominación. Y en Apocalipsis 14, 6, 9 nos menciona el propósito o el mensaje que debiera llevar esta iglesia columna y baluarte de la verdad. En el versículo 6 de Apocalipsis 14 dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el verso 9 sigue diciendo:
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del cáliz de la ira de Dios. El pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis 14 le da el motivo de existencia a esta iglesia a la cual pertenecemos, a la iglesia adventista del séptimo día, que debe proclamar el mensaje de los tres ángeles a un mundo que perece. En Evangelismo, en la página 92, el Espíritu de Profecía dice lo siguiente en cuanto a la razón de ser de esta última iglesia de la historia que va a prepararle el camino al Señor Jesús. Dice así: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nadie debe desviar nuestra atención de ella. Así que nos presenta el Espíritu de Profecía el blanco, el objetivo de la existencia de este movimiento adventista del séptimo día: proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, donde ahí mencionaba el Evangelio eterno, mencionaba la caída de Babilonia, mencionaba la marca de la bestia, ese falso día de reposo que ha instaurado Roma, el papado, el catolicismo, y que va a ser mundial con una ley dominical. Y vamos a ver cómo este mensaje ha sido rebajado, ha sido debilitado ya desde hace mucho tiempo por los altos dirigentes de la Conferencia General. Y tenemos el caso de Neal Wilson, padre del actual presidente de los adventistas del séptimo día, Ted Wilson, haciendo declaraciones que van en contra de este mensaje, como estamos viendo ahí, que ya lo vamos a ir tocando, como lo estamos viendo ahí en la pantalla. O el hijo actual, el pastor Ted Wilson, ahí lo vemos entregando un libro de la gran esperanza. Como el mensaje que se daba por Dios a Ellen G. White y que fue plasmado, fue impreso en libros, ahora se le han quitado páginas, se le ha quitado el mensaje, se ha rebajado, diluido este tercer ángel que le da el sentido de ser a este movimiento adventista que le prepara el camino al Señor. Incluso veremos otros ejemplos como Shirley Burton, que estamos viendo en pantalla, una importante ex directora de comunicaciones de la Conferencia General, negando también el libro al cual el Señor quería que se distribuya como hoja de otoño, pero en forma completa, no mostrando una parte como política por parte de la dirigencia de hacer creernos de que están haciendo el bien, cuando en realidad simplemente es una estrategia para mostrar que están trabajando, cuando en realidad hasta, lo vamos a ver, hasta los jesuitas, escuche bien, están imprimiendo el libro El Gran Conflicto en China, donde son miles y millones de personas allá. Y usted podría decir, ¿por qué lo están haciendo? Porque le cambian partes, como vamos a ver al pastor Khan, que nos va a dar un informe allá de distribuir libros. Así que el distribuir libros no significa que se está haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante saber qué es lo que es, quiénes forman parte de la iglesia verdadera, quiénes están tirando para adelante este movimiento verdadero, no algo políticamente que les conviene a ellos mostrar de que están trabajando. No es así. Va a usted a sorprenderse, y hay varios ejemplos de los enemigos de este mensaje de adentro, como el pastor adventista Eddie Johnson,
que primeramente estaba en Canadá y que él, que estamos viendo ahí también en pantalla, que trabajó en ADRA, o ahí le están dando un premio, el que está al lado izquierdo de la pantalla, cómo él manifiesta que no debe distribuirse este libro. Y vamos a ver la experiencia que él cuenta. Por algo esto es tan importante lo que vamos a ver para toda alma sincera que realmente desea hacer la voluntad de Dios. Ahí está, cueste lo que cueste, porque este pastor dice que él no quiere enfrentarse a la adversidad, vamos a verlo, que no quiere que lo lleven a juicio por distribuir este libro. Mejor ellos entonces le sacan las partes ofensivas a las demás denominaciones porque dicen que es un libro de odio. ¿Cómo podemos llegar nosotros a este punto? Un pueblo que fue levantado por la voluntad de Dios aquel 22 de octubre de 1844, cuando se inicia este caminar adventista del séptimo día, a lo que hoy se llega a la negación del mensaje. Y esto hay que darlo a conocer, porque muchas personas están enceguecidas. También hay otras que van a la iglesia como un club deportivo, lo apoyan como que fuera una cosa de un partido de fútbol, o como los testigos de Jehová, que ellos dan todo por su denominación, pero no por Dios, sino por su orgullo denominacional. Tenemos que ver bien a quién seguimos o qué es lo que es la iglesia, o si acaso esta iglesia nos dirige bien. Como dice acá en Isaías 3:12, la advertencia que hace la inspiración para todos nosotros, y dice así: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Qué tremenda sentencia, donde muestra la declaración de que los dirigentes engañan a este pueblo, los que te guían, y te tuercen realmente la senda correcta. Ellos la han cambiado, la han acomodado, la han hecho placentera para el pecado carnal del interior del individuo. Entonces, este mensaje del tercer ángel, esta iglesia, no basta con que lleve el nombre solamente de cristiana o de adventista del séptimo día. Tenemos que ver bien las sendas por la cual va. Y se está predicando este mensaje del tercer ángel. Vamos a poner el ejemplo, cómo tuercen, cómo llevan las cosas a todo lo contrario al sentido por el cual ha nacido este movimiento adventista del séptimo día. Lo encontramos, este primer ejemplo que daremos, en la Universidad de Loma Linda. Esta noticia que estamos presentando ahí en la pantalla dice lo siguiente: el cumplimiento del Concilio Vaticano II. La Universidad de Loma Linda está tratando de unir a los adventistas con los católicos romanos. Miren, por favor, esta universidad que se supone que fue levantada ya con la hermana White y con todas las dificultades que hubieron para que se estableciera este centro de salud, ahora ellos están abogando, cumpliendo el Concilio Vaticano II, que se trataba de que las iglesias vuelvan a casa, vuelvan a Roma. Este mensaje del tercer ángel, esta iglesia que era pura, que era sin mancha, baluarte la verdad, ha ido evolucionando y cambiando a través del tiempo. En la Pacific Union Record del 20 de febrero del año 1908 dice así: las voces que ahora deberían ser escuchadas presentando la verdad están en silencio. Las almas están pereciendo en sus pecados y los ministros, los médicos y los maestros están dormidos. Despierta a los centinelas. Pacific Union Record del 20 de febrero del año 1908. Aquí menciona la inspiración que los pastores están durmiendo, que los médicos están durmiendo y que los maestros, ya sea de escuela o de universidades, no están haciendo la obra de Dios
para el cual fueron llamados o se han levantado estas instituciones, de la cual la Universidad de Loma Linda era el propósito de Dios, de salvar almas, no de unirse con Roma. No hacerles caso al Concilio Vaticano II, como vimos en la ocasión anterior. La Universidad de Loma Linda también declaró lo siguiente, que dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica Romana han tenido una relación turbulenta a través de los años. Pero en el mundo de hoy, muchas personas ven que tienen mucho más en común de lo que los separa. El panel explorará la intrigante cuestión de lo que las dos iglesias pueden aprender la una de la otra y lo que eso podría implicar para el futuro. Así que este establecimiento de salud, como decía ahí, que los médicos están durmiendo, no es solamente era para sanar, poner parche o realizar cirugía, no era solamente para eso, un aspecto médico que también podríamos cuestionar el tema alópata, porque Dios dejó una medicina natural, pero no es nuestro punto en estos momentos, sino que habla ahí de que en realidad los católicos con los adventistas tienen más puntos en comunes que diferencias, se está señalando. ¿Cómo pudo haber cambiado esta denominación en el aspecto de la salud? Cuando en el año 1905, al sur de California, el Hotel de Loma Linda, una antigua instalación, se compró para levantar este fabuloso hospital que hoy se tiene. Esta propiedad estaba en los planes de Dios. Esta propiedad en la cual ocupa el actual hospital de Loma Linda, que en su inicio tenía un costo muy alto de $110,000, pero que después se rebajó a $40,000 y que finalmente se compró el 26 de mayo del año 1905 en $38,500. Era el plan de Dios que se hiciese de acuerdo a su voluntad, no una cuestión comercial o el mundo que entrara en este tipo de establecimientos. Incluso podemos ver los esfuerzos de Elena G. de White cuando en el año 1866, después de una predicación de la hermana White que ella hizo, donde promovía este mensaje de la reforma pro salud, se comenzó el trabajo para levantar el Instituto Reformador de Salud de Battle Creek, allá por el doctor Horacio S. Lai. Producto de la predicación del Espíritu de Profecía, se motivó y se adquirió y se levantó un instituto. Pero qué pena lo que sucedió, lo que describe el pastor Jaime White, donde menciona de que Elena de White lloró amargamente porque la propiedad que se había adquirido no estaba en un lugar rural, en el campo, como debiera establecerse, y que estaba solamente a 8 acres de Battle Creek. Entonces, ella lloró mucho porque no se estaba, ya desde ese entonces, desde los inicios, ya no se quería hacer la voluntad de Dios. Esto lo presenta el pastor White en la Review and Herald del año 1863, del 6 de septiembre. Por eso cuando mencionamos de que la iglesia está durmiendo, que los ministros, los pastores, los médicos y los profesores o los maestros están durmiendo, estamos viendo algunos ejemplos de ello, no solamente ahí, en las universidades, ya desde la base, desde los inicios de la educación de los infantes, de los niños en este movimiento adventista, vemos por qué al pasar los años se levanta una nueva generación que desconoce a Dios, no sabe los puntos principales de su fe, ven las cosas como el mundo, y ya que en los colegios ahora adventistas, no en la universidad como la Universidad de Loma Linda, vemos que se transgrede el sábado, por ejemplo, en las graduaciones o en las cenas de gala, cuando ya se despide el año académico, se despide una etapa de estudio, se hace los viernes por la noche.
Es muy triste cómo se transgrede el sábado. Ya no se tiene ni el respeto siquiera en estas instituciones que fueron levantadas, o el objetivo era que fuera una institución, establecimiento que llevaran a las personas a Dios, no a pisotear sus principios. Como aquí aparece en esta noticia, que vamos a tallarle el nombre al colegio, dice: emotiva despedida en ceremonia de graduación del colegio adventista. Lo vamos a dejar hasta ahí, no vamos a decir de dónde es ese colegio adventista. En la pantalla estamos viendo la emotiva despedida de la ceremonia de graduación del colegio punto suspensivo, no vamos a decir el nombre, pero que este tipo de reuniones, de ceremonia, fiesta de gala que se realizan cuando termina un periodo académico, se hace por lo general un viernes por la noche, que es sábado, o se hace el mismo sábado. Es terrible, ya no se respeta nada de lo que fue originalmente el objetivo de Dios al levantar este tipo de instituciones y de enseñanza. Aquí podemos ver en este video que estamos presentando cómo se desarrollan estas fiestas de gala, que no vamos a decir el colegio, pero ahí está, aparece, pero ahí está escrito también en la pantalla. Y noten ustedes la música mundana que le ponen ahí. Es increíble cómo puede ser esto en un colegio que se supone que es distinto, se supone que es religioso, poniendo música del mundo, ya ahí para que los jóvenes se entretengan, no encuentren que sea fome, sino porque también debemos considerar que se han metido todo tipo de profesores no adventistas. También muchos alumnos que no son adventistas. Entonces, si usted lo lleva por la línea, dicen ellos, por la línea de la iglesia, ellos no les gustan, encuentran que es desabrido, encuentran que no tiene sabor, que es fome. Entonces, para poder mitigar eso, se les da el mundo también en nuestros colegios. Es una gran pena lo que está sucediendo. Además que tenemos el tipo de bailes mundanos en las escuelas, como la que estamos viendo en esa foto, como estamos viendo ahí en esa foto. Si ustedes ven abajo, ahí pueden ver abajo donde dice Seventh Day Adventist, o sea, adventista del séptimo día, y ese es un colegio. Ahí pasemos a la otra foto, y al fondo ven ustedes que en la pantalla dice adventista del séptimo día, que es un colegio, es una escuela que está haciendo su actividad. Pero ¿qué actividad está haciendo? Noten cómo bailan ahí entonces con máscaras, con antifaces, los ojos, los muchachos, los jóvenes, los niños están bailando aquí del tipo rapero de YG. Están bailando ahí. Se supone que este es un colegio distinto, y al lado pueden ver que dice Adventist School, que están ahí en la página de Advent Messenger. Pasemos a la siguiente. También el Waka Waka de Shakira. ¿Cómo es posible que se dé esto en las instituciones? También este famoso rapero Daddy Yankee, que vimos también que lo invitaron, o está invitado allá a la iglesia adventista del séptimo día en Estados Unidos. Hicimos un video incluso con respecto a eso, para que cante, porque como ahora se hizo cristiano, pero sigue cantando el mismo estilo de antes, el mismo estilo que no es santificado. Por lo tanto, vemos que hay cambios, hay diferencias, y la Escritura decía que la iglesia no tiene mancha, no tiene arruga, dice que es santa, dice que es baluarte de la verdad. Todo esto nos ayuda para entender si acaso estamos realmente adorando a Dios como corresponde,
o estamos simplemente en un adventismo nominal. Porque se ha confundido esto de ser realmente de la iglesia verdadera, pensando de que es un templo, de que es una denominación, pensando de que la organización actual, que está muy unida con Roma, que ha rebajado las normas, que persigue a los que predican, los demanda ante los juicios allá en Estados Unidos por usar el nombre de Adventista del séptimo día. Sin embargo, la Mensajera del Señor dice lo siguiente en el libro Madison School, en la página 31 y 32, con respecto a la verdadera educación que se debe entregar al pueblo final. Dice, el Señor no limita a sus obreros en algunas formas, como el hombre está acostumbrado a hacerlo. Los hermanos Magan y Sutherland han sido innecesariamente obstaculizados en su trabajo. Se les ha retenido los medios porque la organización y administración de la escuela de Madison no fueron colocados bajo el control de la asociación. Pero las razones por las cuales la conferencia no era dueña de esta escuela ni la controlaba no han sido debidamente consideradas. La falta de interés en este trabajo de parte de algunos que deberían haberlo valorado grandemente es indudablemente erróneo. Nuestros hermanos deben cuidarse de repetir tales experiencias. Madison School, página 31 y 32. Aquí nos habla de la desconocida escuela de Madison. ¿Qué es esto? Es una institución que levantó la Mensajera del Señor juntamente con los profesores Magan y Sutherland que acá mencionaba. Pero la diferencia con los actuales colegios y los que hemos presentado es que este colegio, Dios le mostró a Elena G. de White que debía estar separado, escuche bien, separado de la organización adventista del séptimo día. Esto como que no cabe en la cabeza. Seguramente hay muchos hermanos que lo escuchan por primera vez, pero es real. Y fue atacado este colegio, fue atacada la hermana White, fue atacado los profesores Sutherland y Magan, por eso que hay un libro que se llama Spalding y Magan, fueron atacados, no le entregaron recursos por estar separados de la iglesia. Muchos hermanos piensan que al hacer un trabajo independiente o de sostén propio, tiene que estar unido con la conferencia corrupta, con la conferencia apóstata que dirige este movimiento actualmente. Pero no es así, mis hermanos. Dice acá que el Señor no limita a sus obreros en alguna forma como el hombre está acostumbrado a hacerlo. Incluso la Mensajera del Señor, por primera vez, participa de la directiva de algo. En este caso de la directiva de este colegio o escuela de Madison, que estaba separado de la organización adventista, estaba separado de la conferencia general, que esto muy pocos lo saben, y ella aceptó ese cargo para que no dijeran de que ella no lo aceptaba, que ella no lo respaldaba, porque es tanta la ceguera, es tanto el orgullo denominacional de muchos hermanos que, como recién dije, como los testigos de Jehová, o como los mormones que uno le presenta, golpea la puerta, le presentan los razonamientos bíblicos y ellos duros, no hacen caso, no les penetra nada, porque ellos están por una organización, no por Dios. Porque hay que ser humilde para reconocer que uno está equivocado. En el libro Spalding y Magan, donde escribe Elena G. de White, en la página 343, también encontramos lo siguiente. Dice, algunos han entretenido la idea de que debido a que la escuela de Madison no es propiedad de la organización de la conferencia, los encargados de la escuela no tienen permiso de llamar a nuestro pueblo en busca de fondos muy necesitados para llevar adelante esa obra. Esta idea necesita ser corregida. En la distribución del dinero que llega a la tesorería del Señor, usted tiene derecho a una porción tan ciertamente como tienen otros conectados con otras empresas necesitadas, siendo realizadas en armonía
con la instrucción del Señor. Aquí hay otra cita que nos ratifica de que esta institución estaba separada de la iglesia, trabajaba en forma independiente, lo que a muchos no les gusta. Hay muchos hermanos que odian esta palabra y a los que practican y sirven a Dios en forma separada de la organización. Pero acá estamos viendo que le quitaban el dinero, no les permitían recibir ingresos tan necesarios para, ustedes saben, para sostener un colegio, porque Dios le había mostrado al linaje de Juárez que debía levantar instituciones independientes, formar jóvenes, formar mujeres que sirvan realmente a Dios. Para eso era la educación, no para estar cantando ahí con Shakira, no para tener ese movimiento reggaetón en los colegios y las instituciones, no para transgredir el sábado, los viernes por la tarde, los viernes por la noche, o el mismo sábado con graduación, o fiestas más mundanas que espirituales. Aquí vamos a ver un poco ahora un video con respecto a estos bailes que se han introducido para también tener más jóvenes, porque los gobiernos muchas veces subsidian la cantidad de alumnos, tanto alumnos, si hay más alumnos, más dinero. Entonces no se pueden permitir que se les vaya y le meten todo tipo de música ahora del mundo, vamos a ver, para retenerlos también por una cuestión meramente económica. Vamos a ver un poquito este pequeño video. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Después de haber visto estos distintos bailes que se han presentado en colegio adventista, y hay muchos más que por el tiempo no vamos a presentarlos, ahí entendemos mejor por qué Dios le mostró de antemano en los tiempos ya del linaje de Juárez, hace bastantes décadas atrás, que estas instituciones se iban a corromper. Por lo tanto, había que hacer un sistema de educación distinto para levantar una nueva generación que le preparase el camino al Señor, que estuviera bien dispuesta en fe, en conocimiento, en santidad, en la verdad, como decía ahí, columna y baluarte de la verdad, que dieran el mensaje de los tres ángeles sin tapujos, sin ponerle un manto, sin aquí acariciar el mensaje y tratar de disminuirlo para no entrar en problemas con las demás denominaciones. Y entonces los hermanos se sorprenden con esto porque jamás lo habían escuchado y es muy difícil que se lo prediquen un sábado por la mañana, porque hasta eso está manipulado, se manipula, se sabe, se escogen personas, hermanos que van a dar un mensaje suave para mantener a esta grey, como decía la cita, que los pastores están durmiendo, los médicos están durmiendo, los profesores están durmiendo. Y ellos entonces se enojan cuando se les habla de un movimiento independiente de trabajo que no está asociado con la organización apóstata, con esta conferencia general que se une a Roma y que cada día piensa más como los católicos. Aquí voy a presentar un caso en los tiempos de Jesús, un caso bíblico, que en los tiempos de Jesús, ¿cuál era la iglesia verdadera? ¿La iglesia verdadera era Jesús y los apóstoles o era el Sanedrín, donde estaban los fariseos y los saduceos, que eran muy religiosos, que guardaban el sábado, que daban el diezmo? Pero ¿cuál era la iglesia verdadera en los tiempos de Jesús? Era Jesús y los apóstoles. Entonces miren, este pensamiento que tienen los apóstoles es el mismo pensamiento que se tiene hoy en día. Lucas 9, versículo 49 y 50 dice así: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro,
hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros está. El Señor no se lo prohibió. Jesús era la iglesia verdadera, pero estas personas que estaban están echando fuera demonios, no estaban con los apóstoles. Y Jesús, déjenlo en paz, déjenlo tranquilo, déjenlo que sigan trabajando. Hoy en día los hermanos piensan que tienen que atacarnos, tienen que vilipendiarnos, que no es la obra de Dios. Pero ¿por qué en los tiempos de Jesús se pensaba eso? En este caso Juan, ¿por qué pensaba este discípulo eso? Bueno, en Hechos de los Apóstoles, en la página 449, el Espíritu de Profecía dice la razón, dice el motivo, dice así: Santiago y Juan creyeron que al impedir que ese hombre obrara, lo hacían teniendo en vista la honra del Señor, pero comenzaron a darse cuenta de que estaban celosos, que estaban preocupados de su propio honor, reconocieron su error y aceptaron la reprensión. ¿Qué dice? ¿Cuál era el motivo por cual esta queja de Juan ante el maestro, ante estos hombres que no seguían a Jesús, pero que hacían una obra importante de echar demonios fuera, de echar fuera demonios? Era porque estaban celosos. Muchos hermanos se sienten de esa forma, que están preocupados de su propio honor, de ese orgullo, como recién mencioné, de ese orgullo denominacional. Pero sin embargo vemos de que la mensajera del Señor reprueba la educación establecida y Dios le muestra una cosa distinta, separada de esta organización que ya veía el Señor que se iba a contaminar en el transcurrir de los años. Ahora en este mismo libro, Spalding y Magan, pero en la página 350 dice así: en el trabajo que se está haciendo en la escuela para entrenar maestros misioneros para acá y para el extranjero en Madison, Tennessee, y en pequeñas escuelas establecidas por los maestros que han salido de Madison, tenemos una ilustración de qué manera y cómo el mensaje debería ser llevado. Yo diría a sus obreros allí: sigan aprendiendo de Cristo, no se amedrenten, sean libres en el Señor, sean libres. Estas palabras jamás se las van a enseñar. Como dice acá, que no se amedrente, sigan adelante, sigan independientes, sean libres en el Señor, sean libres. Ahí estamos viendo realmente la verdadera educación, no la que hoy florece como una gran cosa por las distintas ciudades del mundo dentro del adventismo. Escuelas que tienen profesores, como recién dije, que muchas veces no siguen las líneas cristianas, que se ven más que nada por su aspecto académico. Sin embargo, la verdadera educación, dice acá, que la escuela de Madison era una ilustración para que se levantaran muchos colegios con esa orientación. También el manuscrito liberado, en la página 582, página 202, dice así: cuando se me consultó acerca de la escuela de Madison, dije: permaneced tal como estáis. Existe peligro al colocar todas las agencias bajo el dictado de la asociación. Ese no fue el plan de Dios. Si usted es sincero, si usted es una persona que realmente ama al Señor, que se metió a este movimiento adventista del séptimo día con el deseo de agradar a Dios, y ahora se da cuenta, escucha estas palabras, como la mensajera del Señor le dice: permanezcan así. Están bien ustedes, no se amedrenten. ¿Por qué aquí dice no se amedrenten? Y la cita anterior decía sean libres, sean libres. Porque estaban recibiendo muchos ataques de hermanos que pensaban de que estaban sirviendo a Dios, como lo hacía Saulo de Tarso cuando perseguía a los cristianos. Ellos piensan que están haciendo la obra de Dios. Entonces Elena G. de White le daba ánimo a los profesores para que no se desanimaran ni desfallecieran. También en la página 435 tenemos la siguiente sentencia. Dice así: las prohibiciones que se han atado
alrededor de las labores de aquellos que irían hacia adelante para advertirle a la gente en las ciudades de los juicios que pronto vendrán, debieran ser totalmente removidas. Ninguno ha de ser impedido de llevarle el mensaje de la verdad presente al mundo. Que los obreros reciban sus órdenes de Dios. Déjenle el asunto a Él y a Dios. He sido instruida a decirle a ustedes, rompan todo yugo que les impediría el ir hacia adelante con poder. Spalding y Magan, el libro Spalding y Magan, página 435. Jamás va a escuchar esto en una predicación de los púlpitos de día sábado. Acá dice nuevamente que los obreros reciban sus órdenes de Dios, no de hombres pecadores, sino que dice, dejen el asunto al Señor. Que rompan todo yugo, toda cadena que les impida avanzar con el mensaje. Qué terrible, qué ceguera la que hoy se vive. Es tremendo cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado esta verdadera iglesia adventista del séptimo día, que en los tiempos, los pioneros, trataba de hacer la voluntad de Dios, con lo que hay hoy en día actualmente, cultos que son más que nada diversiones, que hacen mímica, hacen teatro, y ahora ya se acerca el asunto de Navidad. Como ahí hacen sketch, hacen obras teatrales, se visten con el pesebre, con ropa, y para entretener más que nada. Qué pena, qué ceguera, como una persona sincera que tiene un poquito de discernimiento inmediatamente se da cuenta del error. Y muchas veces no haya que hacer, me llaman de distintas partes del mundo preguntándome qué hacer, porque ven tanta anomalía adentro de la institución adventista. Por ejemplo, este asunto, esta obra teatral, podríamos decir, de estos jóvenes que están cargando este ataúd, este féretro en la iglesia. Vamos a verlo. Vamos a ver un poquito. Da mucha pena lo que está pasando. ¿Cómo puede ser ese culto que acabamos de ver, que con lo que nos muestra la Escritura, un lugar santo, un santuario, donde había paz, tranquilidad, habían sacerdotes consagrados ahí ministrando, que la persona ni siquiera podía entrar al lugar santo, tenían que estar en el patio, en el atrio, cuando iban? Y vemos tristemente los lugares especiales donde debía entregarse el mensaje de santidad, vemos estos sketches, estas obras teatrales que no aportan a la vida espiritual realmente. Muchos se engañan pensando de que porque llevan el nombre adventista del séptimo día, ya está todo dicho, no importa su vida, pero no es así. Hay una severa advertencia en el libro Testimonios, tomo 4, en la página 176, que dice así: Dios, o sea, Él, Dios, no sostendrá y guardará un pueblo que descuida sus consejos y desprecia sus reproches. No se engañe, aunque se haya bautizado. Dice que Dios no sostendrá, no lo guardará, no lo protegerá a aquellos que descuidan sus consejos. Muchos, incluso pastores, ancianos de la iglesia, dicen, no, es que son consejos solamente, como queriendo decir como una cosa optativa, que tú lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. No es así. Y tanto los colegios, como hemos visto los colegios básicos que hemos presentado, y las universidades, como la Universidad de Loma Linda, haciendo estos esfuerzos para unirse con el papado, con Roma,
con aquellos que tenemos que denunciar. Las universidades han sido el caballo de Troya dentro de este movimiento adventista. Los lugares de formación de jóvenes, de mentes brillantes, están siendo llevadas al mundo, con los conceptos del mundo, con las ideas del mundo, con las actitudes del mundo. Es una gran pena, aunque se llamen universidad adventista o colegios adventistas. Vamos a poner el ejemplo de esta universidad donde se hace un desfile de modas. Apreciémosla, observemos y cada uno saque sus conclusiones. Si acaso un movimiento realmente religioso haría esto si fuera espiritual. Vamos a verlo, esta universidad adventista allá en Brasil. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove. Increíble, realmente, al verlo, ni siquiera uno se lo imaginaría que están sucediendo estas cosas. Por eso les digo, las universidades están habiendo de todo. Así como vieron los vestidos mundanos, el tipo de caminar, el estilo que le están presentando al mundo esos jóvenes, que no es un estilo bíblico, de humildad, de sencillez. La forma de maquillarse, ¿vieron los maquillajes? El espíritu liviano que se manifiesta ahí en esa sonrisa, en esas muecas que hacían algunas señoritas. El Señor no ha cambiado. La palabra de Dios permanece para siempre. Es una la forma de adorar a Dios. Por eso que habíamos visto la cita de la Pacific Union Record del 20 de febrero del año 1908 que decía: las voces que ahora deberían ser escuchadas presentando la verdad, están en silencio. Estas voces no están dando el mensaje. Sigue diciendo: las almas están pereciendo en sus pecados, y los ministros, o sea, los pastores, los médicos, esto está hablando de instituciones de salud, y los profesores, los maestros, están dormidos. Despierta a los centinelas. Se supone que son los centinelas según esta cita. Pero un centinela avisa del peligro, no duerme, no descansa, no está relajado ahí pasándola bien. Y junto con esto que hemos presentado, este mensaje del tercer ángel ha sido diluido, ha sido apocado, el desenmascarar a Babilonia, porque dentro de la iglesia hay individuos, sobre todo líderes, como recién mencionó la Escritura, los que te guían, te engañan. Y en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 422, dice, hablan de estos hombres que quieren bajar el estandarte de la verdad, del mensaje de los tres ángeles. Dice así: me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de Adventista del Séptimo Día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Ese estandarte que menciona ahí es el mensaje de los tres ángeles. Entonces estos hombres esconden, estos dirigentes esconden por debajo de la mesa las verdades, porque piensan de que si ellos presentan el mensaje adventista del séptimo día tal cual es, entonces las instituciones, ya podríamos decir las universidades, los colegios, las clínicas, los hospitales, todos estos establecimientos no les iría bien, porque ellos están pensando humanamente. No hay fe para hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vemos muy claramente en altos dirigentes, no solamente pastores locales,
pastores de uniones, sino que pastores de la Asociación General y que ya viene desde hace mucho tiempo. Y voy a poner el caso del padre del actual presidente de los Adventistas del Séptimo Día, Ted Wilson. El padre se llamaba Neal Wilson, que también fue presidente de los Adventistas del Séptimo Día y de la Conferencia General. Esto muchas personas no lo saben porque apenas conocen la Biblia, como llevan un cristianismo mediocre, un cristianismo a media, no saben qué es lo que es la iglesia verdadera. No saben lo que es la iglesia de Dios, lo que el Señor fundó, como recién decía, con lágrimas en Elena G. de White, para que se hiciera la voluntad del Señor, lloraba amargamente. Ellos ven un cristianismo totalmente superficial. Y aquí vemos en pantalla al padre del actual presidente de la Conferencia General, Ted Wilson. El padre se llama Neal Wilson. Cuando fue llevado a un juicio en el año 1976, en reclamo o en una demanda que se le hizo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por la distribución del libro El Conflicto de los Siglos. Escuche bien, o la gran controversia, o la gran esperanza, como le han cambiado, le han puesto distintos nombres. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué declaró el presidente de los Adventistas del Séptimo Día de ese entonces, en el año 1976, Neal Wilson? Que dijo: el entonces presidente de la división norteamericana, Neal Wilson, hizo una declaración ante un tribunal federal en la que afirmó que el anticatolicismo contenido en el libro La Gran Controversia pertenece al montón de basura histórica. Escuche bien. Y aquí les voy a leer la declaración que dice lo siguiente, pero que está en inglés ahí en la pantalla, pero yo se lo voy a dar en español. Dice así la declaración, que palabras textuales en esta demanda, cuando fue a juicio a declarar en el Tribunal Federal que los adventistas no son ya anticatólicos. El pastor Neal Wilson dijo lo siguiente: aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el que la denominación adoptó un punto de vista distintivo anticatólico romano, esa actitud por parte de la Iglesia no fue más que una manifestación de antipopularidad generalizada entre las denominaciones protestantes conservadoras de principios de este siglo, pero ahora ha sido consignada al montón de basura histórica en lo que concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estas fueron las palabras del pastor, del padre del actual presidente Ted Wilson, Neal Wilson, presidente en ese entonces de la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en una declaración o una deposición, que también se le llama, presentada en la Corte Federal tras la demanda de Mary Kay MacLeod, y que confrontaba a la Pacific Press Publican Association, que confrontaba a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el registro C-74-2025-CBR, registro 84, con una declaración jurada fechada el 6 de febrero del año 1976, el pastor Neal Wilson, alto dirigente de la Conferencia General, dice que la Iglesia Adventista ya no es anticatólica y que eso pertenece al tacho de la basura de la historia. ¿Cómo podemos nosotros haber rebajado tanto el mensaje de los tres ángeles, de llegar a esto, a la negación pública, federal, ante los paganos, podríamos decir, ante las autoridades? Usted saque la cuenta, si acaso esta es una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Usted saque la cuenta, si acaso el mensaje de los tres ángeles que le fue encomendado como una obra solemne a este movimiento, ¿se está dando o se está ocultando por los dirigentes? Ahora vemos a su hijo, el hijo de Neal Wilson, el actual presidente adventista del Séptimo Día, Ted Wilson,
haciendo esta gran propaganda de que ellos van a imprimir miles y miles de libros de la gran controversia. El mismo libro que el padre decía que era una basura histórica, que ya no somos anticatólicos. Cuando el mensaje del tercer ángel nos amonesta a llevar el mensaje de denunciar al papado, al catolicismo, a la bestia de Apocalipsis 13, a la bestia de Apocalipsis 17, a la gran ramera. Eso dice que ya es del pasado, cuando es el mensaje de Dios. Vean ustedes, por eso decía, tuercen el camino de este pueblo. Los que te guían te engañan. Ahí está nuevamente. ¿Y qué pasa ahora con el actual presidente que distribuye miles de libros mutilados, cercenados, que le han quitado las partes que Dios quería que fueran en ese libro? Ahí vemos en pantalla al presidente Ted Wilson entregando este libro, La Gran Controversia, el cual le han sacado las partes que ofenden a otras religiones. La editorial ACES, por ejemplo, para este lugar del mundo, Sudamérica, tiene como título El Gran Conflicto y como subtítulo Una saga milenaria y su sorprendente final. Pero sin embargo, lo han condensado, como ellos llaman, o yo le digo que lo han mutilado porque le han sacado parte, le han sacado más del 40% de lo que Dios quería que fuera en forma completa. ¿Podemos decir que estamos cumpliendo la misión? ¿Y por qué se hace esto? Porque ahí se habla la verdad tal cual como es. Se habla el catolicismo que está llevando el mundo a los pies de Satanás. Se habla del protestantismo apóstata. O sea, estamos diciendo mormones, testigos de Jehová, bautistas, distintas religiones, claro, se enojan, se oponen, y porque ellos se enojan, vamos a dejar de dar el mensaje. Eso es lo que se ha hecho al sacarle todas estas partes. Elena de White presentó lo siguiente en manuscrito 31 del año 1890, que dice así: los resultados de la circulación de este libro, o sea, el conflicto de los siglos, no han de juzgarse por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas personas serán despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato con los que guardan los mandamientos de Dios. También ella dijo en Primero Escrito, página 96, la verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa, pero no sucede así con el error. O sea, las verdades son claras, dice aquí, son sencillas, van al punto, no le damos vuelta, y en esa vuelta no se diluye lo que el Señor quiere decir para salvar las almas. Ese es el propósito, salvar a las almas de la oscuridad, de las tinieblas, y llevarlos a Cristo, pero de verdad. Pero los dirigentes se creen más sabios que Dios. Dicen, no, este libro no es para evangelizar, este libro causa odio, entonces le sacamos las partes. Cuando Dios en su sabiduría le mostró a Elena de White que debía ir de esa forma. Sin embargo, el hombre adora a Dios como le parece, como la ofrenda de Caín. Lo que están haciendo estos gobernantes, estos dirigentes, están haciendo la misma adoración que hizo Caín. O sea, no rechazan el mensaje completamente ni el libro, pero lo acomodan de acuerdo a su inteligencia, poniendo las partes que ellos piensan de que son correctas y sacándole las que ellos consideran de que no corresponden. Es terrible. Eso es seguir a Dios a mi manera, como Caín. ¿Y qué le pasó a Caín? Todos sabemos que fue rechazada su adoración. Con un libro tan importante, cuando la mensajera del Señor lo escribe, cuando Dios se lo presenta, ella puso en riesgo hasta su vida. El enemigo quería matarla para que este libro no ejerciese la influencia que el Señor quería que realizase. Aún así ahora también le quitan la influencia a estos dirigentes que trabajan para el mal, quitándole la influencia, sacándole las partes que ellos piensan que están mal. Ella dijo lo siguiente, en el libro Colportón Evangélico, página 177, que dice así: yo fui movida por el Espíritu del Señor para escribir ese libro.
y mientras trabajaba en él, sentí una gran carga sobre mi alma. Sabía que el tiempo era corto, que las escenas que pronto se agolparan sobre nosotros vendrían por fin, de repente y rápidamente. El Señor ha puesto ante mí asuntos que son de urgente importancia para el tiempo presente y que se extienden hacia el futuro. Las palabras me han sido encomendadas. Escribe en un libro las cosas que has visto y oído y déjalo ir a todo el pueblo, porque se acerca el momento en que se repetirá la historia. Entonces ahí nos habla ella de la urgencia de repartir este mensaje a través del libro. Pero si le están sacando parte, obviamente le están sacando parte al mensaje de Dios. En el año 1899, el conflicto de los siglos, ya desde su inicio, ya cuando se concibió, permaneció en los estantes durante 2 años, allá en la conferencia general, en Manuscrito Release, en el volumen 169 del año 1900, en el Manuscrito Release, en el volumen 169, en la página 169 también dice: hace años, cuando estaba en Battle Creek, me angustiaba mucho que el conflicto de los siglos se quedara en la estantería. Durante 2 años se mantuvo la idea de que las lecturas bíblicas debían tener más atención. Todo lo que pude decir no cambió el curso de los que tenían el control del trabajo de prospección. Me trataron como si fuera un niño. Si en ese momento hubiera apelado a la gente, pidiendo a gente que se ocuparan de mis libros y prometiendo suministrarlos, habría sido en el orden del Señor. Entonces ahí nos presenta la mensaje del Señor, que estuvieron 2 años el conflicto de los siglos. No fue fácil abrirse paso para que este libro, a través de los años, ya han pasado más de 100 años y sin embargo no causa la impresión que debería causar. Aquí vemos al actual presidente Ted Wilson haciendo gala de repartir el libro. Este libro es el Senado, y ahí este título en Adventist Today, mostrando el título que dice lo siguiente: la manera equivocada de predicar el Evangelio, porque ha sido acusado este libro como un libro de odio. Aquí vamos a ver por qué ellos han procedido de esta manera, por qué le han quitado parte, porque no hay fe, porque la gente reclama, dice que es un libro de odio, como lo que pasó en el año 1980 allá en Canadá, donde vamos a contar el mensaje del pastor Eddie Johnson, que vemos ahí, el más bajo, cuando está recibiendo una placa de mano del director ejecutivo de ADRA en Australia, Denison Grellman. Le está dando un regalo. Y fíjense cómo voy a contar lo que este hombre piensa del mensaje que Dios le entregó a Ellen G. de White a través del libro El conflicto de los siglos, pero ahí le están dando un premio. Mantengan eso ahí en su memoria. Este pastor Eddie Johnson, que es un ex director de los ministerios de la iglesia en Canadá, Quebec, relata su experiencia acerca de este libro. Y dice así, que un día llegó un hombre y le dijo lo siguiente: soy el comisario de policía de Montreal. Hemos recibido numerosas quejas sobre un libro titulado El conflicto de los siglos, que está siendo colocado en buzones en una sección rica de la ciudad. Después de algunas investigaciones, hemos identificado a su iglesia como la editora y distribuidora, o sea, refiriéndose al libro. Una rápida lectura ha mostrado claramente que el libro es muy anticatólico y por lo tanto cae en la categoría de literatura de odio, le dijeron al pastor, porque su contenido puede fácilmente crear odio entre las comunidades. Luego citó un artículo de la ley que prohibía tal acción y mencionó la fuerte multa que se le impondría por distribuir material que atacaba a otra iglesia. Ponga atención, los líderes adventistas del séptimo día se distanciaron de aquellos que distribuyeron el libro. Ahí estamos viendo a Spectrum, que es una comunidad a través de las conversaciones de apoyo para la iglesia adventista del séptimo día
Entonces esto está a favor de esta organización. Y ahí está presentando esta historia que le estoy presentando de este pastor. Él sigue dando el relato, como aparece ahí en pantalla. Un miembro de la iglesia de otra asociación había donado $20,000 a algunos miembros locales con el propósito de comprar y luego distribuir el libro. Seleccionaron la parte rica de Montreal. La acción enfureció. Vean por favor lo que dice. La acción enfureció a los residentes que también tenían un largo historial de quejas a la policía sobre los miembros de la iglesia adventista que los sábados por la mañana causaban bastante inconveniente al estacionarse en cualquier lugar que pudieran debido a la falta de estacionamiento. Por supuesto, los dos incidentes no estaban relacionados, pero juntos habían exacerbado la hostilidad de la comunidad. La parte más triste fue la reacción de aquellos que habían iniciado la dispersión, evangelística, entre comillas, del libro, molestos, cuando la conferencia les pidió que se detuvieran. Escuche bien lo que está mencionando aquí este pastor. Acusaron a los líderes de cobardía, apostasía y de ceder a la presión ejercida por los agentes del catolicismo que se infiltraron en la iglesia. El incidente me enseñó, sigue diciendo el pastor, el incidente me enseñó lo difícil que era explicar a los creyentes decididos que no todas las acciones eran bíblicamente oportunas o sabias. Está narrando cómo se enojaron aquellas personas allá en Canadá por la distribución del libro. Ahora va a contar lo siguiente. En el año 1988 me convertí en el pastor de la iglesia de Ottawa. Después de mi primer sermón, estaba de pie en el vestíbulo saludando a los miembros que salían. Una señora de aspecto distinguido se presentó. Luego me dijo que después de ser una católica carismática durante años, recientemente había sido bautizada en nuestra iglesia. Informó que había sido duramente criticada por familiares y amigos, pero que había mantenido sus relaciones. Luego me invitó a reunirme con ellos, lo que acepté de buena gana para la semana siguiente. Cuando llegué, la señora me saludó, pero las otras 10 personas en la habitación permanecieron retiradas. Apenas había tenido tiempo de tomar asiento, cuando, para mi sorpresa, la anfitriona me pidió que justificara la publicación del libro Conflicto de los Siglos, que según ella casi le había impedido unirse a nuestra iglesia. Algunos adventistas, bien intencionados, se lo habían dado. Explicó lo duras que le habían parecido las declaraciones de la autora contra su iglesia, que añadió, siempre había estado ahí para ella cada vez que había pasado por alguna experiencia difícil y dolorosa. Me fijé en los sentimientos de los demás. Entonces la presa se rompió. Surgieron acusaciones y sentimientos de resentimiento. Todos habían leído el libro y citaban aquellos pasajes que se referían al Papa como un monstruo. Y también describía a Satanás y a los sacerdotes conspiradores para destruir la verdad. Increíble. Está mostrando esta experiencia este pastor, mencionando que las personas se le fue en contra porque eran católicos, que una persona había llegado apenas a la iglesia y que le había costado por lo duro que el conflicto de los siglos habla de las demás religiones, específicamente en este caso de la iglesia católica. Y los demás familiares también estaban muy enojados porque trataban al Papa como de un monstruo y de tergiversar la verdad. Pero ahí está el punto, mi hermano. Cuando la persona es sincera, cuando ama a Dios y le muestra la verdad, lo acepta. No se va en contra del mensajero. Entonces ahora vemos que se hace propaganda, que se están distribuyendo millones y millones de libros, pero que le han quitado parte, porque ellos han querido evitar este tipo de respuesta que causa la verdad. Es inevitable. Cuando una persona está mucho tiempo en la oscuridad, está con una venda y se la sacan de golpe, le molesta hasta la luz.
Pero no por eso tenemos nosotros que convertirnos en psicólogos del Evangelio, hacerlo de tal manera para que esta persona acepte el mensaje. Tenemos que ir presentando la verdad, orándole al Señor para que toque los corazones, y ahí van a llegar los verdaderos miembros a una iglesia santa, a una iglesia pura, baluarte de la verdad. Y entonces tenemos las declaraciones finales de este pastor, que dijo así: me temo que la distribución masiva provocará una reacción similar a la que él había vivido. No creo que tener que enfrentarse a personas iracundas y a la prensa y tal vez a la corte encargada de distribuir literatura de odio sea necesariamente lo que Cristo tenía en mente cuando dijo que aquellos que serían perseguidos por su nombre deberían considerarse bendecidos. El pastor Eddie Johnson dice que no debiera distribuirse el libro así en forma masiva. Incluso menciona que no está dispuesto a enfrentarse a personas iracundas, señaló ahí, aparecer en la prensa o ir a una corte por estar distribuyendo la verdad. Ahí ustedes tienen en este ejemplo el espíritu que mueve a estos líderes por algo que le han quitado las partes, para ahorrarse los resultados desagradables del hablar bien claro, porque ellos aman más su comodidad que la verdad. Es terrible, mis hermanos, y si tú que me escuchas, si tú tienes un poquito de discernimiento espiritual con estos breves ejemplos, te darías cuenta de si acaso se cumple que esta organización es baluarte de la verdad, si acaso es santa, si acaso no tiene mancha o arruga. Ahí tú sacas tus conclusiones. Pero no es solamente este caso de este pastor. No solamente es este caso, que a este hombre que le dieron hasta premio, ustedes vieron, o bueno, vamos a poner en pantalla cómo está recibiendo un premio ahí de ADRA por su servicio. Los homenajean, los ensalzan, cuando debiera ser todo lo contrario, porque están echando por tierra la verdad. En este caso, el conflicto de los siglos, para que no se distribuya masivamente como hojas de otoño, para evitarse los resultados desagradables que pueda traer el hablar bien claro. Tenemos este otro caso, en este caso una mujer que se llama Shirley Burton, que siguió los pasos del presidente Neal Wilson, padre del actual presidente Ted Wilson, diciendo de que el conflicto del siglo es una cosa de una basura. Shirley Burton es la portavoz, es la representante de la Conferencia General, o fue en su tiempo, en el año 1990, fue la representante de la Conferencia General, la vocera, podríamos decir. La directora de comunicaciones, Shirley Burton, dijo que eso era una basura, denunciar al papado. Estamos viendo cómo distintos dirigentes apocan el mensaje, piensan de que esta plataforma que Dios estableció está mala, que es muy fuerte, que es muy dura, porque la gente se enoja, lo tilda de un libro de odio. Por eso es que se ha reducido este libro para acomodarlo, para hacer una amalgama con el mundo, y el mundo, Babilonia, lo acepte, porque en realidad no lo denuncia como debería ser, no le muestra a las personas la luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Y si la luz no cumple su propósito, entonces, mis hermanos, es para razonar, para que tú medites si acaso estás en la verdadera adoración, según la Biblia. Porque esto de quitarle párrafo a este libro y distribuirlo, no solamente lo hace el pastor Ted Wilson, lo hacen los jesuitas también, como el caso que les voy a presentar en China. Pero le sacan parte, le modifican parte y lo distribuyen. También el gobierno está muy pendiente de eso, porque ustedes saben que es un gobierno comunista y ellos no creen en Dios. Y vamos a ver entonces un breve reporte preparado por el pastor David Kang, quien se desempeña como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en China y dirige el ministerio Life for Life Ministry. En este video explica cómo los jesuitas están imprimiendo
un conflicto de los siglos manipulado, alterado. Por ejemplo, en ese conflicto de los siglos falsificado se dice, entre otras cosas, los jesuitas eran excelentes evangelistas. Vean ustedes la frase que ellos cambiaron. Y así hay muchas otras. Porque distribuir el libro no significa nada. Tiene que ir el libro completo, tal cual como Dios se lo presentó a Elena G. de White. Y aquí vamos a ver al pastor Kahn denunciando este hecho de cómo los jesuitas están distribuyendo el conflicto de los siglos, mutilado, cambiado, igual que Ted Wilson. ¡Qué coincidencia! Vamos a ver un poquito. Own hand, and he won it. That's exactly what we are expecting in this kind of problem. And I'll tell you, Jesuits' attacks in China is real. What is happening? And I'll tell you, Jesuits located in China, until this time we did not know their presence in China. They have a vivid and clear and powerful presence in China, and this group of people aligned with the leaders of the Chinese government. I'm talking about the whole government. And then they printed and published books. They are none other than the Spirit of Prophecy books. Can you imagine this? All right, one wealthy person, Seventh-day Adventist Chinese, invest money and published and printed Spirit of Prophecy books like this. It's a hard back, and like this. This is the back, and very nice printings. And yet, this Jesuit group, aligned with the Chinese government, got the legal ISDN number. Do you know what is that? That is the permission number to print books legally in China. Oh, we have tried to get that for a long time. We couldn't. We had few numbers from Hong Kong, but not in the mainland. But this time, they made a legal ISDN number to publish counterfeit, fake Spirit Prophecy books. Let me show you. Exactly same books. Can you imagine this? It says E.G. White, Ellen G. White. The contents, the list, exactly the same. And yet they inserted fake words, fake sentences of the Jesuits, Catholic teachings in these books. Oh, what a diabolical works. I mean, I couldn't imagine that they could do. And inside, inserted Jesuit teachings, Roman Catholicism. Can you imagine that? So they are selling in the all kinds of bookstores, especially national approved bookstores. They're selling these books in their bookstores. So it's illegal as far as they're concerned. Now this is another counterfeit book. This is the Acts of Apostles. It says E.G. White. And they inserted Roman Catholicism, their thoughts and their teachings, just inserted in the pages, and here and there slipped in. So people could not really recognize it unless they really understand and know the truth. Okay, look at this. This is the great controversy. Counterfeit. When I saw this, I almost fainted. This is the battle of... Ahí vimos este tremendo testimonio del pastor Kahn de lo que está pasando allá en China, cómo se habla ahí del domingo sabático en el conflicto de los siglos. Cómo se habla mal de Martín Lutero. Cómo se han cambiado las partes, por eso que el gobierno lo autoriza. Porque en China son miles y millones de personas que también ellos quieren ganar. Lo que está sucediendo en el mundo, muchos no lo saben. Cómo se están desarrollando estas cosas con una apariencia de piedad, con una apariencia de que están trabajando verdaderamente por la obra. Y entonces, como está el orgullo denominacional, que somos lo único, la iglesia verdadera, que son los únicos que guardan el sábado, déjeme decirle, espero no decepcionarlo mucho, pero en el mundo hay más de 400 iglesias o denominaciones que guardan el día sábado. Tenemos los apostólicos del séptimo día, los bautistas del séptimo día, distinta gente que guarda el día sábado, pero nos hacen creer que somos lo único.
porque se enseña a amar la religión, la denominación, más que la verdad que Dios tiene para los hijos sinceros. Y son pocos realmente los adventistas del séptimo día que guardan y viven. A los casos presentados, vamos a presentar ahora a Loren Seibold. Este pastor que estamos viendo ahí en pantalla, Loren Seibold, quien en el año 2010 también habla en contra de este libro maravilloso que el Señor le dio a su pueblo, a su verdadero pueblo, para que lo distribuyera. En el año 2010 se publicó un artículo escrito por el pastor Loren Seibold que se titula Dejando a los católicos romanos en paz. Y dice así la publicación. Dice: han pasado más de 100 años desde que nuestro profeta aprobó estas aplicaciones proféticas. Elena G. de White señaló al catolicismo en un mundo muy diferente. La Iglesia Católica Romana de hoy es una institución muy diferente de lo que era en los tiempos de Elena de White. Ahí está hablando lo mismo que dijo el pastor Ganone Diop acerca de que la Iglesia Católica ya cambió. Pero la mensajería del Señor dice que la Iglesia Católica no ha cambiado, es la misma, y que está esperando que se le dé poder y entonces va a perseguir nuevamente al pueblo de Dios. También Loren Seibold, este pastor, escribe y publica un artículo en Adventist Today denunciando a Elena G. de White. Escuche bien: el conflicto de los siglos, la ley dominical y el juicio investigador. En su artículo Oídos irritados, recién era Dejen en paz a los católicos, vean los títulos que están poniendo. En su artículo Oídos irritados, Loren Seibold aclara su desprecio por el conflicto de los siglos, afirmando que es anticatólico, que sus profecías son anticatólicas, que sus profecías están obsoletas y que su amplia distribución es ineficaz y avergonzante. Todos esos argumentos presentados en contra de este libro, que casi le cuesta la vida a Elena G. de White, que Satanás quiso matarla por escribirlo, estos hombres se ponen del lado del enemigo. ¿De qué lado te pondrás tú al saber todas estas cosas? ¿Seguirás con tu orgullo denominacional o serás una persona humilde, aceptarás los hechos y entonces cambiarás tu cristianismo y ahora sí adorarás a Dios? Adorarás en esta iglesia pura, que no tiene mancha ni arruga, que es baluarte la verdad, que es santa. Esos son los hijos de Dios, esos son los verdaderos adventistas del séptimo día, no aquellos que niegan las verdades que el Señor le entregó a este pueblo maravilloso. Así como los políticos hacen promesas, el pastor Ted Wilson, cuando llegó a la conferencia general declarando que iba a lanzar una iniciativa para la distribución masiva del conflicto de los siglos, nunca se pensó de que iba a ser una edición abreviada, o censurada, o manipulada, o condensada también, dicen algunos, reduciendo la verdad. Si siguiéramos este razonamiento del pastor Ted Wilson, podríamos decir, ¿por qué no damos una edición reducida de la Biblia a las personas? ¿Por qué no le damos algunos libros del Nuevo Testamento solamente o del Antiguo? Obviamente que muchos hermanos se opondrían, pero ahora, como ya como se ha metido tanto el mundo en la iglesia, ven las cosas de esa forma, aunque le quiten la verdad a las personas. Se redujo también, hay algunas versiones que tienen un poquito más, otras que tienen un poquito menos, pero se rebajó mucho, se hizo un libro muy, muy pequeño. La palabra domingo se menciona 45 veces en el libro original, El Gran Conflicto, y solamente se menciona 2 veces en La Gran Esperanza. Y así hubieron muchos cambios. Como dijimos recién, esta idea de reducir el libro que también practican los jesuitas en China, parece ser que es demasiada coincidencia que se den tanto en Occidente como en el Oriente, se den la mutilación del libro. Porque ya esto viene desde hace mucho tiempo atrás, esta infiltración, esta manera de cambiar el pensamiento verdadero adventista por un
pensamiento más relajado. Incluso voy a mostrar en un video cómo el testimonio de la infiltración que se realiza en la universidad allá en Estados Unidos, en la Universidad de Andrews allá en Estados Unidos, donde un nuevo profesor empieza a enseñar cosas extrañas y a los alumnos de la universidad que se están formando en teología, los futuros pastores, y ellos avisan de esta situación y llaman a este profesor y se dan cuenta de que es jesuita, así como usted lo escucha. Era un jesuita infiltrado. Vamos a ver el video donde está este testimonio de lo que ocurrió allá en la Universidad de Andrews, en la Universidad Adventista de Andrews, en los Estados Unidos. Esto me lo dijo el doctor Wilkinson, quien fue presidente de la universidad. Había un nuevo profesor de Biblia, empleado por la junta directiva. Este hombre había estado enseñando Biblia a los estudiantes de teología por 5 meses. El doctor Wilkinson siempre había promovido una política de acceso con todos y cultivaba la confianza de sus alumnos, especialmente los alumnos de teología. Algunos de estos jóvenes se acercaron a él después de un periodo de 4 o 5 meses y le dijeron: Doctor Wilkinson, usted enseña la Biblia de una manera distinta que el nuevo profesor de Biblia. Hay algunas cosas suyas que no entendemos. Él vierte dudas en la clase, dudas sobre nuestra posición teológica, sobre nuestra doctrina. Estas dudas no son aclaradas, sino dejadas en el aire. Ellos tenían también otras preguntas, las que el doctor Wilkinson no pudo responder. Pero despertó sospechas en él sobre este hombre. En el viejo edificio Columbia, los profesores tenían... La carta estaba sobre su escritorio y le dijo: tengo una carta para usted. Y le alcanzó diciendo: sabemos quién es usted y por qué está aquí. Usted es jesuita, ¿no es cierto? El joven miró al doctor Wilkinson, recogió la carta, se dio vuelta y salió. Esa fue la última vez que se le vio a este hombre. Ni siquiera volvió a recoger su pago. Se fue de la universidad en esa misma hora. Es algo sorprendente que todo esto que se habla de los jesuitas es cierto, aunque muchos hermanos no lo quieran aceptar o le quiten la importancia. Pero ahí tenemos ese caso que acabamos de ver de cómo este profesor jesuita estaba enseñando cosas enviadas por los católicos a los futuros pastores adventistas. Por eso que no es extraño ver cómo esto se ha masificado, se ha extendido por distintos países, por distintos niveles de la conferencia general en esta iglesia adventista. En el año 2015 tenemos una publicación que ha llegado a tal nivel en Adventist Today, donde habla de un artículo titulado Carta de disculpas del presidente de la conferencia general al Papa Francisco. Escuche bien, donde en este artículo se sugiere al presidente Ted Wilson que envíe una carta de disculpa ante el Papa Francisco por las afirmaciones del libro Conflicto de los Siglos. Por eso no es de extrañarse que se hayan hecho estos cambios y no se distribuye la verdad, porque si se distribuyera el libro tal cual como es, habría una tremenda oposición, la cual los dirigentes no quieren hacerse cargo y habrían conversiones verdaderas. Este pueblo realmente crecería espiritualmente porque solamente los sinceros responderían a las verdades introducidas en este libro. Pero como vivimos en una iglesia laodicense, que no es ni fría ni caliente, no está ni con el mundo ni con la iglesia, entonces la mejor solución era quitarle partes al libro y se acabó el problema para ellos. Pero se hace un problema para con Dios porque no se es fiel. Entonces llegó a tal nivel que se sugirió en este artículo que se le enviara una carta de disculpa al Papa Francisco, disculpándose ante la bestia por hablar mal de ella. Fue tal la situación que se dio cuando se imprimieron estos libros
que hasta otro famoso pastor, Mark Finley, hace una defensa de que él no tuvo nada que ver con este libro. Imagínense cómo tratan de limpiar su nombre, tratan de escaparse de este barco que se hunde. Aquí vamos a ver un poco las declaraciones de Mark Finley debido a todo el cuestionamiento, todo el revuelo que causó este cercenamiento de las páginas de la verdad que Dios le entregó a este pueblo particular. Hi, I'm Mark Finley. Thank you for joining us on our Facebook page. This page is designed to inspire you to be a more faithful Christian and specifically a more dedicated Bible-believing Seventh-day Adventist Christian. For those of you that know me, you know that for the last 50 years, I've shared the Word of God, the undiluted truth of God's Word on platforms around the world. I preach on the Bible, on Christ, on the second coming, on the Sabbath, on the unique truths that make us Seventh-day Adventists. I focus especially on the message of the three angels and the great prophecies of the book of Revelation. It would only be a person that did not know me well at all that would feel that I had watered down the truth. And I'm giving you this little post because of some comments on our webpage about the book, The Great Hope. There have been claims that I helped to abridge that copy. You know, it's fairly interesting, the authority that sometimes you're given when you have no authority of that at all. First, let me assure you, I was not part of the group that made the decision to reduce The Great Hope down. I'm not suggesting it was a good or bad decision. I'm just saying I wasn't the one that made that decision. Secondly, let me tell you how the decision was made. The decision was made on this basis. There were some countries in the world where it was felt that if the full edition of Great Controversy were given out, it might stir up unusual prejudice at that time. Ahí pudimos ver entonces a estos altos dirigentes que gobiernan este movimiento adventista. Como decía la Escritura, los que te guían te engañan. Qué realidad, qué acertado comentario de la Biblia, del profeta Isaías mencionando esto. Lo estamos viendo, el cumplimiento hoy en nuestros días. Ahora, en el año 2018, en un artículo publicado en Spectrum Magazine, que es un organismo que apoya a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no le es ajena, lo apoya, Matthew Quertey argumenta lo siguiente en esta publicación que es de apoyo a la Iglesia. Argumenta que el conflicto de los siglos necesita ser continuamente actualizado y revisado a medida que los tiempos cambian. Vean cómo piensan ellos. Entre otras valoraciones denunciatorias sobre el libro, como por ejemplo que es cruel y erróneo. Mire lo que está diciendo este adventista en el artículo de Spectrum Magazine. Dice que el conflicto de los siglos es cruel y erróneo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el libro sea mejor y más relevante? Pregunta. Lo revisaremos tantas veces como sea necesario. Y en nuestras revisiones nunca debemos tener miedo de corregir las afirmaciones erróneas o poco amables de ediciones anteriores. Vean que no tienen ningún miedo de cambiar lo que Dios le presentó al linaje de White. Lo van a revisar cuantas veces sea necesario y le van a cambiar lo que ellos estimen que hay que cambiar. Este es el colmo de la soberbia espiritual de los dirigentes, atreverse a quitarle o añadirle a lo que Dios escribió. Usted saque sus conclusiones, como recién dije, pero más claro, ni echándole agua. Realmente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si usted se enoja conmigo, si a usted no le gusta, le duele los oídos, tiene que hacer un examen ustedes con Dios en forma personal porque ataca al mensajero. Simplemente, yo estoy mencionando solamente lo que está sucediendo para que cada uno saque su conclusión, pero que es obvio, ¿no? En diciembre del año 2018, en un artículo, el ex pastor y presidente de la Unión Holandesa, ahora en Europa, escuche bien, el ex pastor y presidente de la Unión Holandesa, Reinder Brusman,
publicó su escepticismo acerca de una ley dominical, al tiempo que afirmaba que Elena G. de White es descalificada como un falso profeta y anunciaba el gran conflicto como obsoleto y que necesitaba una revisión. ¿Qué podemos esperar de estos dirigentes, de los que gobiernan a este movimiento? Negándolo, diciendo que es una cosa falsa, que es un libro de odio, que ocultando las verdades, que no hay que destacar tanto esta plataforma que el Señor presentó y que con esfuerzo, con dolor, con lágrimas se ha establecido para llegar a este punto, para preparar el camino del Señor en los corazones de las almas, de los sinceros que desean hacer la voluntad de Cristo, aquellos que le han aceptado de verdad en su vida y que le aman. ¿Qué harás tú con todo este conocimiento? ¿Seguirás viviendo igual? ¿Serás indiferente a lo que está ocurriendo? ¿Tendrás el pecado de Meroz? ¿Qué es lo que es el pecado de Meroz? El no hacer nada en momentos en que se necesita tu ayuda, momentos que se necesita tu proclamación de la verdad al mundo. ¿Qué harás entonces con este conocimiento? En el deseado de toda la gente, la página 206 dice: nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así aún los paganos que eligen lo recto, en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Ahí está, más claro no se puede enseñar. Aquellos que profesan servir a Dios, quizás tú te dices adventista del séptimo día, pero con tu vida diaria contradices tu profesión de fe. Haces todo lo contrario. No vives, no predicas, no enseñas, no amonestas. Cuando estamos en esta gran batalla entre el bien y el mal, cuando Dios está llamando a su pueblo que se ponga en su lugar, hay algunos que miran con menosprecio, hay algunos que son indiferentes, pero dice que nuestra situación delante de Dios depende del empleo que damos de la luz que hemos tenido. En el deseado, en la página 82 dice: Juan declaró a los judíos, escuche bien, que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión es inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Si tú no lo vives, si tu carácter no es el carácter de Jesús, no sirve de nada. Es el tiempo de consagrarnos a Dios, de cumplir esta definición de la Biblia que decía que la iglesia de Dios es una iglesia santa, pura, que no tiene mancha, que no tiene ninguna arruga. Y hemos visto presentado distintas arrugas o manchas. Nuestra vida depende de poner en práctica lo que el Señor Jesús nos ha dado. Y ahí mostraremos si acaso le amamos o no le amamos. Comenzamos este mensaje diciendo: a fin de presentársela a sí mismo, en lo que está trabajando el Señor, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, mi hermano, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Dios te llama a ti para ser parte de esta iglesia final, para ser parte de esta congregación que va a ver venir al Señor en gloria y majestad. ¿Serás parte tú de este verdadero pueblo? Dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Sí, aunque sean poquitos en tu iglesia, pero que sean de calidad. No grandes instituciones, no grandes estadios, grandes congresos, no. Si hay 2 personas en este mundo que se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio. Pero aquí va a definir las características de la iglesia verdadera. En el libro Alza tus ojos, página 313, dice así: Dios tiene una iglesia. Pero vean lo que dice: Dios tiene una iglesia. No está compuesta por grandes catedrales, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20.
aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes. Esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes. Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. En Hechos de los Apóstoles, en la página 10 dice: desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Así que más claro no se puede enseñar. Las almas fieles son siempre los que han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Y Dios te llama a formar parte de este pueblo que glorioso, que se santifica, que anda en la verdad y que le espera, preparando al mundo, amonestando al mundo para que se arrepienta y vuelva al verdadero camino. ¿Serás tú parte de esta iglesia gloriosa? Gloria a Dios si es así, mis hermanos. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este nuevo mensaje y me despido deseándoles desde Chile que el Señor Jesús les bendiga ricamente.